En este momento, entonaremos juntos el himno de la Universidad Vasco de Quiroga. Entonemos un himno de gloria a los triunfos y logros y par, que a través de sus años de historia ha obtenido la universidad, que a través de sus años de historia ha obtenido la universidad, inspirada en la fe de Don Vasco, misionero, adalid, defensor, humanista del pueblo purembe, gran obispo y egregio señor. Entonemos un himno de gloria a los triunfos y logros sin par, que a través de sus años de historia ha obtenido la universidad, que a través de sus años de historia ha obtenido la universidad. Inculcar en el hombre valores, de ser libre y congruente en su actuar, defender su misión con honores, es la esencia del ser de la UAB. Entonemos un himno de gloria a los triunfos y logros sin par, que a través de sus años de historia ha obtenido la universidad, que a través de sus años de historia ha obtenido la universidad. En este momento se retira nuestra escolta UBAC. Muchísimas gracias a todos. Pueden tomar sus lugares. Agradecemos al coro universitario y al coro del Club Campestre de Morelia, a su director, el maestro Hernán Cortés, así como a la escolta del Departamento de Deportes y a la banda de guerra de la preparatoria de la Unidad Académica Santo Tomás Moro por su valiosa participación. Me permito ahora saludar a las autoridades que esta tarde nos acompañan. La diputada Laura Ivonne Pantoja Abascal, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. En representación del maestro Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del Estado de Michoacán, está con nosotros el doctor Aurelio Mora Peñalosa, director académico y operativo del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán. En representación del ingeniero Alfonso Jesús Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, está con nosotros el maestro Jerónimo Color Gasca, secretario general del Consejo Ciudadano de Morelia. La licenciada Adriana Hernández Íñiguez, diputada local. En representación de la doctora Gabriela Desiré Molina Aguilar, secretaria de Educación en el Estado de Michoacán, nos acompaña la doctora Noemí Vargas Arreola, directora general de Desarrollo e Investigación Educativa de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. El presbítero Luis Daniel Rubio Morales, invitado especial y orador de este evento. El doctor Gerardo Mosqueda Martínez, presidente de la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga. La licenciada Dulce María Nava Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Vasco de Quiroga. El maestro José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga.
La contadora María Inés Pérez Alfaro, secretaria administrativa general de la UBAC. La maestra Susana García Ramírez, secretaria académica de la UBAC. La maestra Lidia Nava Vázquez, secretaria administrativa, Unidad Santa María. El maestro Raúl Olmos Torres, rector del Conservatorio de las Rosas. El maestro Alejandro Ortega Ruiz Esparza, rector de la Universidad Internacional Jefferson. El licenciado Pedro Chávez Villa, rector de la Universidad de Morelia. La maestra Carla Lorena Morales Fernández, directora general del Instituto Jefferson Internacional. En representación del maestro Jesús Vivanco Rodríguez, rector de la Universidad Latina de América, el maestro Romeo Amauro López Calderón, director de Planeación Estratégica UNLA. El ingeniero Agustín Arriaga Díez, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial. En representación de la diputada Daniela de los Santos, la licenciada Rocío Islas Hernández. Agradecemos la presencia física y virtual de invitados especiales, representantes de diversos organismos políticos, coordinadores de grupos parlamentarios, legisladores, representantes de organismos de la sociedad civil y cámaras empresariales, integrantes de la Junta Directiva y Junta de Gobierno, exrectores, decanos, directivos, profesores, alumnos, así como personal administrativo de la UBAC, medios de comunicación y público en general que hoy nos acompañan. Muchas gracias por su compañía. En este momento, me permito presentar a nuestro orador, de quien leeré una breve semblanza. El padre Luis Daniel Rubio Morales nació el 6 de julio de 1984 en San Pedro Jacuaro, municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Fue ordenado presbítero el 9 de junio de 2011 por el arzobispo Alberto Suárez Inda. De junio de 2010 a junio de 2013 fue maestro y formador del Seminario Menor de Morelia. Fue vicario parroquial en el Santuario del Señor de la Piedad. Estudió Historia de la Iglesia en la Universidad Gregoriana de Roma y fue investigador del Archivo Secreto Vaticano en Roma, Italia. Es autor de 4 libros y coautor de 6 más. Desde septiembre de 2019, colabora en el Archivo Histórico de la Catedral de Morelia como cronista y archivista diocesano y fue rector de la Iglesia de Nuestra Señora de los Urdiales en Morelia, Michoacán. Desde el 15 de enero de 2024 es párroco de la parroquia de San Jerónimo en Guandacareo, Michoacán. Cedo ahora el micrófono al presbítero Luis Daniel Rubio Morales, invitado especial, quien es hoy orador en este emotivo acto. Recibámoslo con un caluroso aplauso. Buenas tardes. El venerable Tatabasco de Quiroga, un hombre misericordioso, un gran pastor, un obispo trabajador, un cristiano que educa en la verdad, un gestor y promotor social. Nos reunimos en este evocador lugar en donde desde 1947, para conmemorar el 4º centenario del nacimiento de don Miguel de Cervantes Saavedra, se le colocaron 2 estatuas, una del considerado padre de las letras universales, el creador del Quijote de la Mancha, y la otra
del que hoy hacemos memoria y exclamamos: primer obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga. Nombre que está escrito en la historia eclesiástica de las Américas. El recuerdo de este aniversario parece que debiera ser luctuoso, pero a la verdad, bien ponderadas las cosas, es motivo de inenarrable alegría y de profundo gozo, porque esta efeméride excepcional deberá traer a la memoria los valores espirituales supremos y los bienes materiales, todavía no debidamente estimados, que nos legara él. Agradezco a la Universidad Vasco de Quiroga haberme concedido la palabra en este día tan significativo para una institución que acoge a este insigne obispo, cuyo solo nombre evoca épocas de oro de la historia, encuentro de culturas, descubrimiento de nuevos mundos y nacimiento en estas tierras de una nueva humanidad. Su persona y su obra es polifacética y siempre actual. Fue un varón que conquistó en nuestros anales el más alto renombre. Es llamado justamente ornamento de la toga y de la mitra. El Ambrosio de las Indias, el padre del siglo XVI, autor de la disciplina eclesiástica del continente americano, fundador de sus iglesias, asilo de la miseria, insigne protector de los hijos de este suelo. No pidamos las pruebas de estos conceptos, porque son innecesarias para los que vierten y para los que escuchan en suelo michoacano. No hay necesidad de ir a pedirlas a nuestros archivos, que están llenos de los documentos más preciosos. Allí encontramos toda una legislación que fundó esta iglesia: leyes, decretos, providencias, reglamentos, por los que se establecieron las parroquias, doctrinas, los hospitales, asilos de niños y de personas desvalidas, por los que fueron gobernados muchos años. Y aún en nuestros tiempos, sin gran esfuerzo de observación, se ve en este cuerpo de leyes el fundamento de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones, que han impreso su especial carácter y fisonomía a las iglesias mexicanas. Allí en nuestros archivos se hallan los primeros estatutos dados a esta santa iglesia y su cabildo, de que ambos ciertamente hacen un título de honor. Ahí los expedientes terminados con los acuerdos y sentencias, en que se adunan la justicia y la más alta prudencia, reveladoras de aquel espíritu de paz, que nacido de la más alta caridad caracterizó y distinguió a don Vasco de Quiroga. Ahí están las últimas palabras que, consignadas en su testamento, legó a sus hijos los michoacanos. Es necesario que periódicos, revistas, redes sociales lancen sus proclamas a favor de tan fausta conmemoración, que al gran público se dé un toque de alerta acerca de tan glorioso aniversario, que nos demos a la regocijante tarea de dar a conocer por todos los medios la ejemplar vida y las heroicas virtudes del venerable. En fabuloso derroche de buen gusto y depurado arte, sabios, escritores, historiadores y poetas, con titánico esfuerzo deberán poner muy alto al inolvidable padre, primer obispo ya venerable. Hombre misericordioso, Vasco de Quiroga acompañaba a quienes sufrían injusticias, ignorancia y pobreza. Ejemplo de obispo sabio y misericordioso. Nunca le llamaron ilustrísima sino tata. Se mostró cercano a todos, especialmente con los purépechas. Tuvo un corazón de padre y madre, buscando la perfección y salvación de todos. Por sus horas de estudio, meditación y reflexión, proyectó una mentalidad abierta y comprensiva hacia los demás. Juan de Zumárraga, obispo de México, afirmó que el dicho licenciado Quiroga nos da buena lección y aún reprensión para los obispos de estas partes con todo lo que él hace.
en gastar cuanto tiene en sus hospitales y congregaciones, en ejercitar todas las buenas obras de misericordia con ellos. En su obra evangelizadora se unen la fe en Dios y el amor al prójimo. Supo exponer con sabiduría el Evangelio y hacerlo acontecimiento de vida cristiana. Así pues, necesitamos una iglesia diocesana donde se practique la pobreza y la misericordia, desde un proceso de educación con acciones solidarias que comprometan a la persona. Una iglesia diocesana que sea de todos, pero sobre todo de los pobres. Una universidad que luche contra toda clase de esclavitud, buscando la igualdad de todas las razas sin distinción de edad, género o creencias, defendiendo los derechos de la persona como la salud, la vida, la educación, el acceso a una sana diversión y sobre todo la oportunidad de abrir el corazón a la gracia de Dios por medio de la fe, sin forzar a nadie ni imponer la religión. Un pastor al servicio de los hombres y mujeres. Él unió la fe cristiana, oración y celebración de los sacramentos, atención a los enfermos, descartados y abandonados, consolidación de la familia, defensa de la vida, promoción humana, cultural y profesional. Trabajó como medio de perfección, distribución justa y equitativa de los bienes, regulación de la vida en sociedad con participación y responsabilidad en todas las decisiones. Cuida también a las viudas y a los huérfanos, y el servicio de dar sepultura a los muertos, que antes era comida de aves, perros y otros animales. Su vida estaba dedicada a los demás. Si no estaba atendiendo a quien acudía a él, preparaba lo que debía hacer después, componiendo un sermón, una clase, un canto. Estudiaba, rezaba y se entretenía viendo el desarrollo del trabajo de los indígenas, a quienes animaba constantemente. Siempre aprovechaba su tiempo. Así pues, necesitamos una iglesia diocesana samaritana y de rostro humano, que promueva obras de beneficencia, que busque el crecimiento y la madurez de la persona, fomentando la solidaridad, el respeto, la integridad física y espiritual. Una iglesia diocesana más sencilla y fraternal, en donde los laicos asuman sus ministerios. Una universidad donde tengamos prácticas hospitalarias con dedicación y espíritu de servicio, abiertos en el espíritu para comprender las más diversas culturas, sin despreciar a quienes hablan otras lenguas y tienen otras costumbres. Un obispo trabajador pudo atender a muchas personas para solucionar conflictos difíciles que se le presentaban en diversas lenguas. Logró dedicar tiempo y esfuerzo en la fundación y desarrollo de su primer pueblo hospital, que le requería caminar diariamente al menos 20 kilómetros. Siempre que llegaba acudía primero a la pequeña ermita para dedicar tiempo a la lectura y a la oración. Luego convivía con los indios, escuchaba sus confidencias y los consolaba. Atendía la escuela y lugares donde se enseñaban oficios o salía al campo para supervisar las tareas agrícolas. Siendo obispo electo, no dejó de trabajar por la audiencia, lo que le obligaba a hacer extenuantes traslados entre su sede episcopal en Pátzcuaro y la Ciudad de México. Como obispo fue incansable, dormía poco, en ocasiones sentado en una silla, pues las noches las dedicaba a la oración, al estudio, a preparar su catequesis y la organización de diversas ceremonias. Nuestra universidad pide jóvenes austeros y desprendidos, siempre a favor de los más desprotegidos. Su laboriosidad la transmitió a muchos, pues animó a todos a capacitarse para trabajar mejor. No permitía la ociosidad de nadie. En sus fundaciones y en muchos pueblos lograba que todos se organizaran para tener encargos de trabajo específico en beneficio común. El mismo Vasco de Quiroga en sus ordenanzas a los pueblos por él fundados confiesa: he gastado y trabajo tanto, siempre para efecto
de que os salvéis y para vuestra utilidad, mantenimiento y el descanso de los otros, que es y ha sido. Así pues, necesitamos una iglesia diocesana y una universidad donde haya gran espíritu de sacrificio, que promueva organizaciones básicas en el campo del trabajo, de la salud y de los derechos humanos, promoviendo la cultura, el deporte, las artes y las habilidades. Un cristiano que eduque en la verdad. El venerable Tatabasco encuentra profundas reflexiones que se agolpan en su mente y en su corazón. Educar en la verdad tiene su complemento en educar en la justicia. Bien puede decirse que le angustiaba la problemática que iba encontrando y buscaba la raíz de los graves conflictos. No solo es una preocupación de tipo sociológico, sino que aflora el humanismo en el que estaba inmerso, por lo que desea con todas sus fuerzas encontrar una solución viable para que pueda haber una estabilidad. Al cabo de meses, logra tener todo un pueblo constituido por muchas familias que viven en orden y armonía, un pueblo peculiar, porque ahí se enseña la doctrina cristiana y sobre todo se le forma para que puedan desarrollar un trabajo. Aprenden a convivir de manera pacífica, con una preocupación práctica y efectiva de unos por otros, de modo especial el cuidado debido a los enfermos, el principal entre los trabajos del pueblo. Necesitamos una iglesia diocesana que desde el Evangelio encuentre soluciones a los problemas. Una iglesia diocesana inmersa en las distintas áreas y diversos aspectos de la vida comunitaria. Una universidad que sea formadora de hombres, donde nuestros jóvenes no sean conformistas, sino siempre dispuestos a aprender y cultivarse. Vasco de Quiroga en la Universidad de Salamanca compartió con maestros y con discípulos la ciencia del derecho, razonando, argumentando, abriendo su mente, lo cual lo capacitó para ser luego un juez y abogado digno de confianza. Un obispo cercano con los sacerdotes. Le preocupaba que no fuéramos ejemplares. Lo que más destruye a esta tierra es que las personas eclesiásticas y seglares no tienen otro fin sino buscar modo para hacerse ricos y volverse a Castilla. Don Vasco no quiere por ningún motivo que se repita la mala experiencia. Don Vasco planea un trabajo pastoral con horizontes insospechados que demanda la presencia de sacerdotes ejemplares que sean capaces de transmitir una fe viva. Necesita acciones prontas y que sus colaboradores se muevan sin poner dificultades. Quiere formarlos él mismo para evitar deformaciones que puedan poner en peligro sus magnánimos proyectos. Don Vasco necesita un clero bien formado. Inaugura el primer seminario pretridentrino que hubo en América. Así pues, necesitamos una iglesia diocesana donde el obispo y el presbiterio trabajen sobre el proyecto del Evangelio. Una iglesia diocesana donde se contagie el testimonio y el entusiasmo de los sacerdotes, convencidos y encendidos de pasión en todo lo que emprenden, evitando apariencias, el reconocimiento propio, la superficialidad y la mediocridad. Como universidad, ya lo decía el Papa Francisco en su venida a nuestra capital, no dejarse caer en la tentación. Instó a los seminaristas, sacerdotes y religiosas de todo México a evitar la resignación que pretende imponernos una realidad que parece haberse convertido en un sistema inamovible. Lo que está en juego entonces es nuestra forma de concebir la realidad y las expectativas para realizar el presente y el futuro. A la luz del venerable Tatabasco, ¿cuáles son las posibilidades reales y cuáles son las utopías concretas? Nos preguntamos por lo que realmente puede hacer avanzar la historia. Nos preguntamos por lo que puede hacer posible el futuro deseado. Gloria inmensa sería para nuestra generación el revivir con gran novedad y fuerza la figura prócer del venerable Tatabasco, cuyo nombre, sin calificativo alguno, lleva dentro de sí el más alto valor humano.
Papa Francisco lo expresaba así en el estadio Venustiano Carranza: qué bien nos hace apelar en los momentos de tentación a nuestra memoria. Cuánto nos ayuda el mirar la madera de la que fuimos hechos. No todo ha comenzado con nosotros y tampoco todo terminará con nosotros. Por eso cuánto bien nos hace recuperar la historia que nos ha traído hasta aquí. Estamos por vivir las elecciones que se muestran difíciles. Vivimos tiempos no tan sencillos, no solo socialmente hablando, sino también culturalmente. Tiempo de crisis, de separaciones y fragmentaciones, de verdades a medias, de pérdida de sentido y significado, de carencia de utopías, ideales y horizontes escatológicos, de inmersión en el instante y el momento, de pérdida de la memoria histórica, de superficialidad y de renuncia a las grandes causas, de primacía de lo práctico, lo utilitario, lo que dé resultados. Mucho hay que temer que la conmemoración 459 quedara reducida a lo de siempre, a saber, ciclos de conferencias para unos cuantos intelectuales, crónicas y artículos en periódicos y revistas, quizá algunas exposiciones o inauguración de algún monumento. Y al caer el telón, todo se esfumó y habrá que seguir la vertiginosa corriente de la vida. Nuestra sociedad tiene hambre y sed de justicia y de paz. No se trata tan solo del recuerdo de una gloriosa muerte, sino del estudio de una santa vida. No hemos de tener en cuenta tan solo la silueta esbelta del gran civilizador, sino ha de buscarse el secreto de su éxito para dar pan al hambriento, trabajo a quien no lo tiene, casa a quien de ella carece, albergue al peregrino, atención al enfermo, protección al desvalido, fe sobrenatural, amor verdadero y esperanza segura de alcanzar una vida mejor. Tan fausta conmemoración debe despertarnos del sueño letal en que vivimos y hacer que abramos los ojos a la realidad que nos ha tocado en suerte vivir. Que nos unamos con el Papa Francisco y con el señor arzobispo don Carlos Garfias para trabajar por el bien común y la paz, siguiendo las huellas de tan venerable civilizador. Solo de esta manera podemos celebrar de manera fructuosa la efeméride gloriosa del venerable Tatabasco. El Papa Francisco resaltó que la realidad injusta que vio don Vasco de Quiroga, lejos de llevarlo a la resignación, movió su fe, vida y compasión para cambiarla, pues Tatabasco se dolía de los indios vejados y vagabundos. No se dejó llevar por la tentación y la resignación, sino que la realidad lacerante que vivían los indígenas movió su fe, movió su vida, movió su compasión y lo impulsó a realizar diversas propuestas que fuesen de respiro ante esta realidad tan paralizante e injusta. Hermanos todos, hoy somos invitados a conocerlo más, a apreciarlo y honrarlo, despertando la inquietud de seguir estudiando sus escritos, conociendo los testimonios de sus contemporáneos y sobre todo, tratando de asumir su herencia que nos impulsa a un renovado compromiso de hacer realidad su sueño. Ya lo decía don Carlos Suárez en un discurso aquí mismo. Hacen falta figuras y hombres como don Vasco de Quiroga, varón universal, figura atemporal, personaje de unidad, patrimonio de esta parte de la tierra. Don Vasco de Quiroga, padre verdadero de nuestra patria y digno padre en plena salud, fue un humanista, legislador, pastor de pueblo, soñador y realista a la vez, amigo entrañable y vigoroso defensor de la justicia. Débil en apariencia y fuerte en sus manifestaciones, y en sus gestos y obras estuvo esclarecido en virtudes. En América se convirtió en el obispo ideal de la Reforma Católica, rendido por el trabajo ministerial, y en la vigorosa vejez cumplió 95 años. Ordenó su disposición testamentaria antes de emprender la tercera visita pastoral de su vasto obispado. El cardenal Luigi Raimondi,
quien fuera delegado apostólico en nuestra patria y después prefecto para la Congregación de las Causas de los Santos, escribió el 4 de julio de 1973 una carta desde Roma al entonces arzobispo de Morelia, don Estanislao Alcaraz Figueroa, en la que le expresó: Vuestra Excelencia bien conoce el lugar que la memoria del obispo Vasco de Quiroga tiene en el corazón de los indígenas y de hecho de todos los mexicanos. No fue solamente su obra social verdaderamente iluminada y precursora de los tiempos, sino también su celo y santidad de vida que le aseguraron la veneración de tantas generaciones y que se mantiene viva aún en nuestros días. Aunque no pocas veces se ha hablado acerca de la santidad y posible canonización de este ejemplar obispo, nada hay en los archivos de la Sagrada Congregación. Esto quiere decir que nadie ha tomado la iniciativa. No podría juzgar cuáles sean los motivos de esto. De todos modos, me permito dirigirme a Vuestra Excelencia, quien podrá ver y examinar el asunto teniendo a disposición todas las noticias históricas que se han conservado acerca de él. Si viera que no hay obstáculos y que la causa tendría una buena probabilidad de éxito, Vuestra Excelencia podría tomar la iniciativa e instituir el proceso preliminar, según las normas que se encuentran en la hoja adjunta. Naturalmente, Vuestra Excelencia es el juez acerca de lo que convenga hacer, y sería completamente iniciativa suya, como lo pide la disciplina vigente. Deseándole todo bien en el Señor, con un cordial y fraternal saludo, me repito. Dios nos ampare y ayude para que pronto resulte el milagro que tanto esperamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre, por sus palabras. A continuación, se realizará el depósito de ofrendas y las guardias de honor correspondientes para recordar los 459 años de la muerte de don Vasco de Quiroga. Para llevar a cabo la primera guardia de honor, solicitamos la presencia de las siguientes distinguidas autoridades: el doctor Aurelio Mora Peñalosa, director académico y operativo del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán, en representación del maestro Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del Estado de Michoacán. El maestro Jerónimo Color Gasca, secretario general del Consejo Ciudadano de Morelia, en representación del ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia. La diputada Laura Ivonne Pantoja Abascal, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. El doctor José Gerardo Mosqueda Martínez, presidente de la Junta Directiva de la UBAC. La licenciada Dulce María Nava Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno. El maestro José Antonio Herrera Jiménez, rector de la UBAC. El presbítero Luis Daniel Rubio Morales, orador e invitado especial. El ingeniero Alfredo Martínez Colín, tesorero de la Junta Directiva, y la contadora María Inés Pérez Alfaro, secretaria general administrativa de la UBAC. Les suplico, hagamos un minuto de oración en memoria de nuestro guía espiritual. Ajá, sí. Y Agustín ya se fue.
Muchísimas gracias por su presencia. Les invitamos a tomar sus lugares. En este momento, para llevar a cabo la segunda y última guardia de honor, solicitamos la presencia de las siguientes distinguidas autoridades. La diputada Adriana Hernández Íñiguez, diputada local. La maestra Susana García Ramírez, secretaria académica de la UBAC. La maestra Lidia Nava Vázquez, secretaria administrativa del Campus Santa María de la UBAC. El maestro Raúl Olmos Torres, rector del Conservatorio de las Rosas. El licenciado Pedro Chávez Villa, director del Instituto Tecnológico de Morelia. La maestra Carla Lorena Fernández, directora general del Instituto Jefferson Internacional. El maestro Alejandro Ortega Ruiz Esparza, rector de la Universidad Internacional Jefferson. El contador Francisco Chávez Ponce, ex rector UBAC. El ingeniero Roberto Eleazar Suárez Reyes, ex rector UBAC. Muchísimas gracias por su presencia. Les invitamos a retomar sus lugares. La Universidad Vasco de Quiroga rinde así un significativo homenaje a la memoria de quien nos heredó humanismo, fe, libertad, solidaridad, esperanza y compromiso con quienes menos tienen, pueden o saben. El hoy venerable Vasco de Quiroga. Por su atención, muchas gracias. Que tengan el mejor de los días.